capítulo 28 de Primero de Samuel, Saúl busca ayuda de una adivina, eventos extraños en la vida de Saúl. Continuamos en la tercera división del libro de Primero de Samuel, que va de los capítulos 16 al 31, donde vemos la unción de David y la espera a su reinado, el rey de la elección y la selección de Dios, y ahora contemplaremos que Saúl busca ayuda de una adivina, y estos son eventos muy extraños en la vida de Saúl. En la continuidad de nuestro estudio, estamos entrando a contemplar los capítulos finales de esta maravillosa y fructífera historia del primer libro de Samuel, donde estamos desarrollando la vida de Saúl, el primer rey de Israel, y la primera parte de la carrera de David. Es así que veremos los desenlaces de los eventos de estos dos grandes personajes dados en las palabras de Dios y sacaremos magníficas enseñanzas para nuestras vidas. Este capítulo principia con David aspirando fidelidad a Aquis. Leemos en 1 Samuel capítulo 28, verso 1 y 2. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: Ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Verso 2. Y David respondió a Aquis: Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: Por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Note que David no dice ni sí ni no al mandamiento de Aquis para salir con él. Al luchar contra Israel, solamente él dice: Tú sabrás lo que hará tu siervo. Aquis entendió la respuesta de David como una afirmación de su fidelidad a él. Sin embargo, ya sabemos el corazón de David y que él de ninguna manera iba a luchar contra Israel, la nación sobre la cual fue ungido por Jehová para ser rey. David tuvo dos oportunidades de matar a Saúl, rey de Israel, y rehusó tomar mano en esto. David tenía temor de Dios y de ninguna manera iría contra el pueblo de Israel. No obstante, su decisión de huir a la tierra de los filisteos le puso en una dificultad de la cual parece no hay una salida pacífica. En el capítulo 29 leeremos que Dios guarda a David una vez más para cumplir su propósito con él, proveyendo una salida de su dificultad. Si verdaderamente tememos al Señor y recibimos su dirección y corrección, Dios también guiará nuestros pasos. Leemos en el Salmo 37, versos 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Verso 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando aprendemos a rendirnos por completo al Señor, Él nos guiará a la plenitud de su propósito de gracia. Leemos en Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Continuando nuestro relato en 1 Samuel capítulo 28, versos 3 al 6, leemos: Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Verso 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Verso 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Los significados de los nombres es muy interesante. Sunem significa doble reposo. Gilboa significa manantial hirviendo, literalmente rodando o derramando. Y Urim significa luces. Ya Samuel estaba muerto y todo Israel se lamentaba por él y lo sepultaron en Ramá, que significa altura, hablando de un lugar elevado. Esa fue su propia ciudad. Y Saúl había disipado a los que tenían espíritus adivinadores y a sus colaboradores fuera de la tierra. Como dijimos, Samuel ya estaba muerto. Y Saúl había fallado miserablemente. Tras la muerte de Samuel, vemos el reposo que tuvieron los filisteos. E Israel, sin la guía fiel del hombre espiritual, fue llevado a gran turbación al mando de Saúl. Podemos contemplar cómo todos los problemas de Saúl se fueron acumulando finalmente sobre él. Leemos en el versículo 5 que nos dice: Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Nos muestra los sentimientos más íntimos de Saúl. Dios les traía a las profundidades de la desesperación. Este capítulo nos muestra una vez más la verdad llevada a cabo en el libro de Daniel, que Dios reina en los cielos y que Él pone reyes y que también los lleva hacia abajo. Saúl no tenía comunión con el Señor, ni tampoco ninguna relación después de la muerte de Samuel. Es así que la desesperación lo llevó al desatino. Tristemente ya era demasiado tarde. Él había pecado grandemente, llegando a la obstinación.
Esto también tiene un relato dispensacional. Esta escena es repetida por las naciones en el tiempo del fin. Vemos por un lado a las naciones que se van a asociar con Cristo y se van a sujetar a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, aquí tipificado por Saúl. Pero también estarán aquellas que se van a someter al Señor porque es el tiempo de su dominio. Sin embargo, en la batalla final van a manifestar que solo fue una sujeción falsa. Vemos que los corazones de los líderes no estarán por miedo de lo que le depare el futuro. Cada uno va a hacer su propia elección. Literalmente, volviendo a nuestro presente capítulo, Saúl no encontró satisfacción en su declaración al Señor, y al darse cuenta de que Dios no estaba con él, se dirigió a la única fuente de ayuda que se le ocurrió, una evocadora o adivina que podría motivar a los espíritus para hablar. Recordemos las instrucciones de Dios acerca de los evocadores y adivinos. En Deuteronomio capítulo 18, verso 9 al 13. Verso 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Verso 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Verso 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Verso 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Leemos en 1 Samuel capítulo 28, verso 9. Y la mujer le dijo, y aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Saúl había cortado a los evocadores y a los adivinos cuando asumió el cargo, pero en su desesperación y notar que Dios no le contestaba y Samuel había muerto, buscó una salida y consultó. Vemos cómo vino él. Vino disfrazado, pero no importa cuán inteligentemente había cambiado su aspecto, todavía era el Saúl con todos sus miedos y el peso de la desobediencia por el que se hallaba acongojado su corazón. En este relato extraño tenemos un extraño suceso. ¿Se trata realmente de Samuel? ¿Podría una evocadora perturbar el descanso tranquilo de un hijo de Dios? Hoy en día, a muchos les gustaría pensar que así es, y el querido Saúl oye el anuncio tan difícil de Samuel que nada advirtió. Leemos en 1 Samuel capítulo 28, verso 16 al 19. Verso 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Verso 17. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Verso 18. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Verso 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Estamos seguros de que es lo mismo hoy, con la gente triste, los pobres y angustiados que están en duelo por sus seres queridos que se han ido de esta vida. Saúl, en su dolor y en una esperanza desesperada, ve muchas cosas que no son reales. Sin duda, realmente vio Saúl a Samuel y oyó su voz, pero era solo una visión, su gran deseo de tener algo conocido cerca. Saúl sabía que su tiempo había llegado. Saúl tenía la esperanza de que tal vez un milagro pudiera ocurrir. Dios dio a Saúl esta visión de Samuel y habló a través de la visión. Esto no es imposible hacer para Dios. Él habló a Balaán a través de un mudo asno, eso podemos recordar. Saúl volvió a oír las palabras que él ya conocía muy bien. En el tiempo que Saúl anduvo en el temor de Dios, procuró cortar de la tierra de Israel a todos los evocadores y a los adivinos. Pero ahora su condición espiritual se ha deteriorado tanto que busca consejo y consuelo de aquellos de los que Dios aborrece. Pueden leer Levítico capítulo 19, verso 31. Necesitamos reconocer las consecuencias trágicas de desobedecer la voluntad de Dios para nuestra vida. Saúl desesperadamente quería la bendición y la protección de Dios, pero ellas se encuentran solamente en obedecer su voluntad. Pueden leer en Lucas capítulo 11, verso 28. Un tiempo atrás, Samuel había revelado la voluntad de Dios para Saúl y él rehusó obedecerla. En aquella instancia, recordamos que Saúl pretendió buscar consejo de Samuel. Sin embargo, era una apariencia, porque él quería convencer a Samuel que convenciese a Dios para bendecirle. Recordemos que si hay arrepentimiento verdadero, hay perdón.
restauración, consuelo, consejo, protección y bendición. No, nadie puede convencer a Dios de cambiar su carácter de justicia para bendecir a los que se rebelan contra su palabra. Vamos a ver un contraste entre David y Saúl. Ambos, David y Saúl, están pasando por tiempos muy difíciles, pero hay una gran diferencia entre los dos. Dios está con David para protegerle, guiarle, porque David desea honrar al Señor para hacer su voluntad. Saúl está sin el consejo, sin el consuelo, protección y dirección del Señor, porque siempre buscó su propia voluntad en vez de la voluntad del Señor. Al escuchar una vez más la proclamación del juicio de Dios sobre su vida, Saúl se entristece excesivamente, pero no se arrepiente. En vez de arrepentirse, se levanta en su propia fuerza, recibe consuelo y apoyo de los que no honran a Dios y vuelve a vivir su propia vida para sí. El arrepentimiento es muy sencillo, pero no así para la carne. Podemos leer en 1 de Juan capítulo 1, verso 8 al 10. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Recordamos el mensaje que Samuel había dejado a Saúl. Leemos en 1 Samuel capítulo 15, verso 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. En 1 Samuel capítulo 13, verso 13 y 14 leemos, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Verso 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En 1 Samuel capítulo 15, verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Lo relacionamos ahora con la secuencia de este relato. En 1 Samuel capítulo 28, verso 17 al 19, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Verso 18, como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Verso 19, y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Vamos a considerar ahora algunas preguntas que se levantan por esta causa de este registro. Primero, ¿es real el poder de los evocadores y los adivinos? Muchos adivinos son engañadores que roban a sus víctimas de su dinero por trampas humanas y no por poder diabólico. Sin embargo, hay un poder real de las tinieblas espirituales al cual algunos se han rendido como instrumentos. Pueden leer en Hechos capítulo 13, versos 6 al 12, el falso profeta llamado Bar Jesús o Elimas, el mago. Y también en capítulo 16, versos 16 al 18, la mujer que tenía un espíritu de adivinación. Lo que realmente escapa a nuestra percepción es ¿por qué un creyente querría buscar consejo y dirección de un adivino que se rinde al padre de las mentiras cuando tenemos con nosotros y en nosotros el Espíritu Eterno de verdad? Pueden leer Juan capítulo 16, verso 13. El Espíritu de verdad está con nosotros para guiarnos, protegernos, bendecirnos y capacitarnos para disfrutar lo mejor de Dios. No necesitamos más consejos que lo que se encuentra en la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pero también vemos que Saúl ya no tenía comunión con Dios a causa de su carnalidad y de su desobediencia. Segundo, ¿pueden los adivinos hacer volver de la muerte a los espíritus de los muertos? En ninguna manera. Jesús dijo, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso se ve en Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Solamente Cristo tiene las llaves de la muerte. La mayoría de los que pretenden hablar con los espíritus de los muertos usan trampas para engañar a sus víctimas. Es posible que a veces un demonio pueda interpretar a una persona muerta, pero ni Satanás ni ninguno de sus instrumentos tiene poder para llamar a los espíritus de la muerte. Tercero, ¿quién habló entonces con Saúl? Una vez más, el juicio de Dios sobre Saúl es confirmado a través de una visión. Note la sorpresa de la mujer en el versículo 12, al ver a Samuel. Si ella tuviese poder para llamar a Samuel de los muertos, ¿por qué fue tan sorprendida cuando lo vio? Además, no leemos en registro que la mujer procuró llamar a Samuel.
Ella simplemente preguntó a Saúl con quién quería hablar y de repente aparece Samuel. Samuel habló la verdad a Saúl. Si fuese un espíritu malo pretendiendo ser Samuel, hubiese hablado palabras suaves a Saúl para fortalecerle en su carnalidad. 4. ¿Es tipo Saúl del impío que es perdido eternamente? ¿O es tipo del creyente carnal que pierde la corona pero no su vida eterna? La respuesta clara se encuentra en el versículo 19. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, incluyendo el justo Jonatán, que es un tipo de un creyente que pierde su corona. Punto 5. ¿Dónde estaba Samuel y a dónde iría Jonatán? En el seno de Abraham, el paraíso, el lugar de los justos. Pueden leer en Lucas capítulo 16, versos 19 al 26. Hay una gran distancia entre el lugar de los justos muertos y el lugar de los impíos muertos. Estamos hablando, recuerden, en el tiempo del Antiguo Testamento. Saúl fracasó miserablemente y perdió su corona, pero la gracia de Dios lo guardó de la condenación eterna que pertenece a los rechazadores de Cristo. Pueden leer 1 Corintios capítulo 11, versos 31 y 32, que honremos la gracia de Dios que nos salva y que nos guarda para vivir una vida de obediencia y que nos hace disfrutar lo mejor de Dios. En esta narrativa tenemos una imagen dispensacional más maravillosa. Como hemos dicho antes, el reinado de Saúl representa a las naciones gentiles y al tiempo designados a ellos. Incluso hoy en día podemos ver los cumplimientos parciales de estas cosas. Los tiempos de los gentiles están casi llegando a su fin. Tal vez ya casi se están extinguiendo, pero Dios tiene que demostrar a todos que las naciones son realmente incapaces de gobernarse a sí mismos sin Él. Dios tiene su verdadero rey oculto, en secreto, y Él permanecerá en lo secreto hasta el tiempo determinado de Dios, cuando todos los reinos del mundo lleguen a ser el reino del Señor Jesucristo. Las naciones, al igual que Nabucodonosor, se niegan a reconocer la supremacía de Dios, pero ellos aprenderán de sus lecciones, incluso al igual que Nabucodonosor, a convertirse como una bestia. Podemos hoy cada vez más ver sus garras. Algunas de las naciones están afilando sus garras y tratando de llevarla a cabo en otras naciones. Ellos se preguntarán, ¿por qué no hay paz para ellos? Y en su desesperación y a su vez, irán al falso profeta, el cual es experto en encantamiento. La gran ramera es experta en la práctica de los hechizos, que esa misma palabra significa fascinación, por las aseveraciones falsas, el encanto más allá del poder de resistencia para administrar un hechizo o inducir una poción. Esta escena de 1 Samuel es un duplicado exacto de lo que se va a llevar a cabo en muy poco tiempo. Ya vemos el corazón de Saúl se vuelve hacia la adivinadora de Endor. Endor significa la fuente de la morada de la habitación o tabernáculo. Apocalipsis 16, 13 va con 1 Samuel capítulo 28, verso 7. Leemos Apocalipsis capítulo 16, verso 13 y 14. Verso 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Verso 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 1 Samuel capítulo 28, verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Vemos aquí la Trinidad del mal, que es la falsificación del Trino Dios Todopoderoso. Salir para engañar a las naciones con milagros. Se ayudan mutuamente y vemos su manera de actuar. En Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14 leemos, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Estas naciones seguirán a ciegas al hombre de pecado a su caída en la batalla de Armagedón, la colina de la matanza. En Apocalipsis 17 tenemos el cumplimiento dispensacional de la visita de Saúl a la adivinadora. Apocalipsis 17 es igual a 1 Samuel capítulo 28. La mujer de Endor dominaba completamente la situación, como la gran ramera de Apocalipsis 17 sobre las aguas que representan las naciones. En los versículos del 2 al 5 representa el encantamiento de la iglesia falsa. En 1 Samuel capítulo 28, versos 2 al 5 leemos, y David respondió a Aquis, muy bien tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Verso 3,
Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Verso 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Verso 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. En este tiempo, sin embargo, las naciones no obtienen una imagen real. Ellas están engañadas en pensar que por unirse a la iglesia falsa serán capaces de llevar la paz y la prosperidad al mundo entero. El vino embriagador de la mujer intoxica a la medida en que todo se ve color de rosa. Dios le dijo a Saúl la verdad, pero la iglesia falsa podrá engañar a las naciones porque ella misma va a ser engañada por Satanás. En este capítulo, Apocalipsis 17, vemos la fotografía de la mujer, pero en el capítulo 18 vemos su epitafio. Como en tiempos de Saúl, solo le esperaba el juicio, aunque se esperaba aún algún rayo de esperanza. Así las naciones también buscan la paz, pero durante los días de la tribulación van a ver nada más que miseria y destrucción. Se han negado totalmente al Rey de Dios y así Dios se burlará de ellos. Él reirá en sus esfuerzos insignificantes y malvados para lograr la paz con la salida de Cristo. Salmo 2. Él les permitirá estar en el lecho con la iglesia falsa, pero el juicio divino será rápido y seguro. En 1 Samuel capítulo 28, verso 24. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levaduras. En nuestra lección vemos que Saúl se animó a comer. Él no tenía ningún apetito por estas cosas, pero la mujer y las personas que con él estaban lo convencieron para comer. Estos artículos de comida siempre sugieren al Calvario y las cosas de Dios. En esta instancia nos hablan de la forma o la apariencia de piedad, las prácticas de la iglesia visible de hoy. Hablan de la cruz. Incluso crean grandes cruces para adornar sus casas malvadas. Esto es lo que Dios abomina. Él aborrece toda forma de hipocresía. Entonces las naciones se sientan a la mesa de la hechicería y participan de su brebaje diabólico. Parecerá como la buena comida, pero como difiere mucho de la comida que Samuel le había preparado. La iglesia falsa, la ramera, tratará de atraer y apaciguar a las naciones con sus manjares religiosos, y ellos tragarán cada bocado con avidez. Demasiado tarde ellos se darán cuenta de que este alimento tan deliciosamente preparado y bonito está lleno de veneno mortal. La ira de las naciones se volvió hacia ella y destruirá todo lo que es y todo lo que ella representa. Leemos en Apocalipsis capítulo 17, versos 16 y 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Así Dios será reivindicado de sus enemigos y Él ejecutará su sentencia a las naciones que han cortejado con ella. Entonces Dios envía a su Hijo para ejecutar juicio sobre las naciones del mundo. Amén, si ven, Señor Jesús. Que el Señor siga bendiciendo a cada uno en la exposición de su palabra. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios los bendiga ricamente.